Bueno, continuando con los mitos del rey Arturo, vamos a iniciar el capítulo 2 del libro de La búsqueda del Grial y las armas sagradas. Capítulo 2, que se llama La Abadía Blanca. Vamos a ver. Capítulo 2. La Abadía Blanca. El cielo tronó de tal forma que parecía que fuese a quebrarse la bóveda celeste y una bandada de gorriones se batió en retirada, refugiando sus cuerpos temblorosos bajo los huecos de las techumbres del burgo de Hereford. Cuando los caballeros de la mesa redonda se separaron en múltiples direcciones, a él lo enviaron ahí para que indagase acerca de una inquietante leyenda que se contaba por aquellos lares. Era la hora del mediodía, pero el sol, escondido tras las nubes, no abría heridas. Galahad, observando el vuelo de aquellas aves, pensó que no le sería posible eludir tan fácilmente la tormenta, y que si estallaba, se vería obligado a buscar cobijo en la villa, la primera que visitaba desde su salida de Camelot y luego de Agán. Avanzó por el barro de lo que parecía la calle principal, flanqueada por casuchas de madera a ambos lados. Una mujer gruesa cruzó en ese momento delante de su caballo, maldiciendo, y Galahad frenó en seco a su montura. Arrastraba de la mano a un chiquillo que sangraba por las rodillas. Este reía, alardeando de la sangre que manaba de sus piernas sucias, orgulloso ante un coro de muchachos, todos tan mugrientos como él, que lo observaban unos pasos más allá con admiración. Galahad esperó con paciencia mientras cruzaban la mujer y el chiquillo, aunque solo recibió una mueca desabrida por parte de ella. El jovencísimo caballero permaneció en silencio y echó un último vistazo al cielo, que relumbró no demasiado lejos. Había algo inquietante en esas nubes negras. Se le antojaban la mano de la devastación que amenazaba el reino de Logres desde el norte. En verdad, sobre todo Inglaterra parecía sobrevolar la misma amenaza. Dios Padre, ayúdanos en nuestro empeño, se dijo. Pero a pesar de los ánimos que se daba a sí mismo, no podía negar el sinnúmero de cuestiones que lo acucillaban. Se preguntaba cuán difícil sería la búsqueda, si llegarían a tiempo de sanar la tierra antes de que fuera demasiado tarde, si sería posible hacerlo y, sobre todo, por dónde deberían empezar. Días atrás, la mismísima reina Ginebra le había mostrado su rostro frente a uno de sus espejos. Él había enmudecido al ver su reflejo por primera vez. Todavía no conseguía vislumbrar las verdaderas intenciones de su majestad con aquella acción. En su corta vida de huérfano, en la abadía donde se había criado, no había tenido apenas trato con mujeres, y mucho menos
con damas de alcurnia, de modo que no era capaz de adivinar lo que había tras las acciones de una reina. Lo único que había llegado a atisbar en su majestad era una gran curiosidad al observarlo. Al verse a sí mismo por primera vez, había apretado los labios, determinado a no dejar entrever ninguna emoción. Sin embargo, desde entonces luchaba por no olvidar un solo detalle de aquella cara reflejada en la que había podido atisbar rasgos similares a los del celebrado caballero Lanzarote del Lago. Aquella certeza lo había dejado atónito, pero algo, quizá la profundidad de la impresión, lo había apartado de sus pensamientos mientras permanecía en Camelot. Ni siquiera durante el trayecto en que el rey Arturo había acompañado a los caballeros hasta los lindes del bosque, había pensado demasiado en ello. Él había jurado lo mismo que todos, consagrar la vida a la búsqueda del Grial, y durante los primeros días, vagando por los caminos, ya cabalgando en soledad, aquella promesa ocupaba sus pensamientos. Ahora bien, por las noches, cuando se echaba a dormir sobre la hierba, arrebujado al único calor de su caballo, era como si su alma se revelara y obligara a su cabeza a navegar una y otra vez hacia la imagen de la que huía cuando el sol alzaba en el cielo su rostro frente al espejo. Huía cuando el sol se alzaba en el cielo, su rostro frente al espejo. Era como una obsesión insurgente, y al final se había rendido a ella. Se daba cuenta de que llevaba luchando contra sí mismo desde el principio, desde el episodio con la reina. Sin duda, por miedo no respondía ahora. Él no era en modo alguno cobarde, pero aquello lo revolvía, lo inquietaba, lo angustiaba, lo dejaba sin aliento. Era de ese modo y al mismo tiempo era lo opuesto, un deseo contradictorio. Cuanto más intentaba no pensar en ello, más temía que, con el paso de los días, el recuerdo del que era su propio rostro se diluyera. Al rechazarla y adorar a la vez, esa imagen se había ido engrandeciendo en sus adentros hasta convertirse en la respuesta a todas las preguntas, el sentido de todo lo que había sucedido en su vida. Galahad nunca se había preguntado por sus orígenes. Había sido huérfano como tantos, más afortunado que otros por haber sido dejado al cuidado de una abadesa sabia y noble, y en una comunidad como la de Wilton. La religiosa lo había cuidado igual que se cuida a un hijo. Sin embargo, ahora aquel rostro suyo había puesto su mundo patas arriba. ¿De dónde provenía? ¿Quiénes eran sus padres? La abadesa le había confesado que, siendo él una criatura, un sirviente anónimo se lo había confiado y le había entregado una generosa suma para cubrir su manutención durante varios años. Importes parecidos habían ido llegando con el tiempo a través de discretos mensajeros, siempre en momentos importantes de la vida del pequeño.
Unas risas estridentes lo sacaron de su ensimismamiento. Al mirar a su alrededor, vio que el grupo de muchachos se burlaban de él, pues la mujer y el chico habían pasado hacía rato y él seguía parado en mitad de la calle, meditabundo, esperando a nada y con la mirada lanzada al vacío. No pudo ofenderse por su propio desvarío y sonrió de buena gana, aunque espantó a la chiquillería dando de espuelas a su caballo para que reanudara el paso. Al final de la calle parecía haber una plaza, y hacia ahí se dirigió pensando que en aquel lugar habría más gente a la que preguntar. Muchas ventanas tenían sus postigos de madera abiertos, y los ojos de huérfano de Galahad, que habían quedado deslumbrados por el bullicio de Camelot, ahora se embelesaron con la vida que ahí se mostraba. Su cabeza, agotada de haber navegado en círculos durante días, lo agradeció. Se prendó del lugar de artesanos y mercaderes por su prosperidad, de las mujeres azuzando el fuego y de una humilde fregona calentando agua. Otra mujer preparaba gachas de avena frente a un esposo famélico e impaciente, que debía llevar una semana sin probar bocado. Se cruzó después con un hombre fornido que transportaba rodando barriles de cerveza como si fueran un rebaño de ovejas obedientes. Este bufó al grupo de muchachos que pasaron junto a él corriendo y estuvieron a punto de desbaratarle la fila. La plaza oblonga estaba enmarcada por casas que le parecieron algo tristes y ancianas, de no más de 2 plantas. Al otro lado le cerraba un edificio noble, más recio, con una pequeña columnata de piedra grisácea. Vio a un grupo de hombres conversando junto a la tarima sobre la que se elevaba una horca y dedujo que iban a justiciar a un reo y deliberaban acerca de ello. Se les había aproximado para consultarles acerca de las historias que se contaban en el lugar, de no ser porque algo le llamó la atención. Bajo las arcadas del frontispicio, la multitud de chiquillos molestaban a una anciana, tan enflaquecida como si llevara vidas enteras sin comer. Ella los miró con pesadumbre y suplicó que la dejaran en paz. Uno de ellos cogió una piedra y sin más se la tiró. La mujer aulló de dolor al recibir el impacto que le magulló la frente. La sangre le brotó y los niños rieron con crueldad. «Voto a Dios», exclamó Galahad. «¿Qué hacéis, estúpidos?». Las muecas burlonas de los rostros infantiles se convirtieron en pavor, y todos huyeron en estampida como cervatillos asustados. Galahad no los persiguió, aunque sentía en el ánimo el deseo de enseñarles lo que no sabían sobre el honor y el respeto. Le preocupaba más el daño que hubiera sufrido la anciana. Esta le dedicó una mirada medrosa cuando se acercó. Tenía un ojo perlado y otro descolorido por la edad. Después el temor se le disipó y sus mejillas
hundidas por la delgadez, se animaron un poco. Caballero, vos, dijo de pronto con voz desafinada, y enmudeció sin sentido en mitad de la frase. La mujer desvió la vista hacia su izquierda y se puso a negar con la cabeza perdida en un mar de palabras incomprensibles, como si dialogara con una presencia invisible. Galahad, observando su piel mugrienta y sus harapos, el pelo enmarañado y sus uñas negras, se apiadó aún más de ella. Descabalgó entonces y extrajo un pedazo de queso y pan de sus alforjas. Cuando se los entregó, la anciana se los quitó de las manos con avidez y comenzó a comer como si tuviera acumulado el hambre de una vida entera. Yo antes no era inútil, noble caballero. La anciana le habló con la boca llena de migas y después le devolvió la amabilidad con sonrisa vacía de dientes. Yo antes molía, yo antes amasaba el horno, sabéis, yo hacía pan en la abadía. Galahad asintió y le ofreció una sonrisa condescendiente como respuesta, sin acertar a encontrar palabras. Buscó unas monedas en una bolsa que llevaba al cinto, dispuesto a entregárselas y seguir su camino. La vieja volvió a hablar mirándolo insistente. Yo hacía el pan de la abadía blanca. Yo hacía el pan, mi señor. Los caballeros venían y se lo comían. Ahí en la abadía, le dijo señalando hacia las montañas. Al decirlo, la anciana había agrandado los ojos y abierto las manos para subrayar sus palabras. Dejó la mirada perdida a lo lejos y enmudeció de golpe. Después, asustada, miró por encima de su hombro y se abrazó a Galahad como buscando protección. A la espalda del caballero brotaron entonces unas risas. Eran los parroquianos que antes habían visto junto a la tarima de la horca. Lo mejor que podéis hacer es dejarla tranquila, buen caballero. Llegó loca al pueblo y así ha seguido, dijo uno. Pronto morirá de hambre y dejará de merodear, añadió un segundo. Galahad les clavó los ojos sin responder, pero aquella rocosa mirada fue suficiente para que los aldeanos enmudecieran y continuaran su camino sin más. El caballero se percató en aquel momento de que la anciana había tomado sus manos y las observaba, como escrutándolas. Galahad trató de librarse de ella con delicadeza. Sin embargo, la vieja, cuando percibió que él intentaba zafarse, apretó con más fuerza. Yo hacía el pan de la abadía, no era una inútil. A continuación, el terror pareció invadir su mirada y añadió, hacía el pan de los caballeros muertos, todos muertos, en la abadía blanca. Galahad reaccionó entonces y de un fuerte tirón, se liberó de las manos del anciano. Inmediatamente se apiadó de la mujer y se arrepintió de aquella respuesta. Los ojos de ella lo estremecían. Joven caballero, no estoy loca como dicen esos. Yo hacía el pan de la abadía y me arrancaron el corazón. Los hombres de Dios me lo arrancaron. Yo hacía el pan de los caballeros, todos muertos. El joven caballero negaba con la cabeza. Buena señora, no comprendo lo que queréis decir.
disculpad, el amor de mi pecho, el amor, los hombres que se protegen con la defensa de Dios lo hicieron. No quisieron que una mujer lo viera. Ellos me castigaron. Yo tenía muchos pecados y me arrancaron el amor. A Galahad le dio un vuelco el corazón. La leyenda que lo había llevado hasta ahí hablaba de un santuario protegido por el poder del Señor, pero maldito al mismo tiempo. Volvió a acuclillarse y tomó de nuevo las manos de la anciana, aunque la falta de lucidez de la vieja estaba fuera de toda duda. Lo que decía tenía sentido para él. La defensa de Dios, preguntó. La tez de la anciana se encogió y la piel pareció secarse, como dotada de una palidez casi transparente. Era la huella de un pavor atávico que iba mucho más allá de cualquier locura. No, 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 los caballeros, todos muertos. ¿Para qué sirve la defensa?, añadió la anciana. Después se incorporó y, librándose de la mano de Galahad, agachó la cabeza e hizo el gesto de distanciarse. Aguarda, nadie te hará daño ahora. ¿A qué caballeros te referís? Pero la vieja miraba sus pies, que ya se arrastraban hacia el centro de la plaza, alejándose. El joven pensó que no tenía sentido seguir interpelando a aquel entendimiento, que no podía ofrecer mucho más. Las palabras de la mujer, aunque embrolladas y de apariencia absurdas, contenía la semilla de una verdad. ¿Acaso la defensa de Dios podía ser el Grial? Galahad montó a su corcel. Quizá había encontrado un rastro útil o lo contrario, pero no disponía de nada mejor, así que decidió comprobar la certeza del relato. Se dirigió a un grupo de aldeanos que intentaba hacer avanzar a un carro de bueyes por la plaza y les preguntó acerca del paradero de la Abadía Blanca. Vio cómo se les desencajaba el semblante al oír ese nombre. Sí, había una abadía, mas no tenían una opinión unánime acerca de si era la que él estaba buscando. No hablaban con claridad los aldeanos. ¿A cuál más esquivo? Al final, solo un comerciante de cacharros de bronce afirmó haber oído de ella, mientras que otro dijo que en realidad era una gruta que se hallaba más allá de la espesura que anunciaba el río y más allá de la montaña. Pero viene una tormenta, esperad a que pase o jamás llegaréis a ningún lugar, añadió un tercero. Galahad no le hizo caso. Cuanto más se daba cuenta del temor que despertaba en ellos, más ganas tenía de partir a buscar la Abadía Blanca. Una vez en las afueras de Herford, Galahad espolió a su caballo y emprendió el galope. Siguiendo la vaga orientación de los aldeanos, cruzó el Severs por uno de los puentes de piedra. Ahí se cruzó con hombres que venían de apacentar puercos en el bosque, que los saludaron con un gesto parco. Él continuó, dejando el sendero a su espalda hasta penetrar en la frondosidad.
Al poco se encontró con la entrada de una gruta, disimulada tras una colina de piedras gigantescas. Parecía tratarse de la cueva de la que le habían hablado. Desmontó y echó una mirada prudente adentro. Dominaba el interior una oscuridad absoluta. Buscó en el suelo una rama rota que fuera lo suficientemente larga y recta. A su extremo anudó un pañuelo, dándole varias vueltas, y luego, con yesca y pedernal, encendió la tela. Iluminándose con esa antorcha improvisada, penetró en la gruta, siempre atento a cualquier movimiento sospechoso, caminando delante de su montura, que llevaba cogida por las bridas. Resonaba en su interior el humilde muchacho que había sido sirviente en una abadía, cuando se decía a sí mismo que no estaba dispuesto a dejar solo un caballo tan excelente en un bosque que desconocía. Caminó más de lo que parecía razonable caverna adentro, con el calor y la humedad entorpeciéndole los sentidos, dejando atrás los sonidos del bosque y todo rastro de la luz exterior, y oyendo solo los ecos de los cascos y de sus propios pasos. De súbito, una sombra fugaz cruzó ante la luz, dejando una estela en el aire. Galahad se detuvo y buscó arriba. Ahí, como una capa de musgo negro que se moviera a ojos vistas, había cientos de murciélagos adheridos al techo de la roca. Si despertaban de su sueño, él tendría problemas. Con el mayor de los sigilos, dejó la antorcha en el suelo, mientras ataba varios trapos a los cascos del corcel para amortiguar su sonido. Después continuó el camino en el más absoluto de los silencios, hasta que por fin vislumbró la luz del día. Salió al exterior por un angosto sendero cuyo fin coincidía con una arboleda tan espesa que la mirada era incapaz de atisbar huecos entre los árboles. Más allá se alzaba, hermosa y desafiante, una montaña solitaria, la montaña. Tras liberar los cascos de las telas, montó sobre su caballo y comenzó a ascender. El camino fue haciéndose más empinado y estrecho, y las nubes negras más amenazantes. De vez en cuando se filtraba un resplandor pálido por las hendiduras del oscuro tapiz, y le seguía un trueno lejano, avisando de que pronto asolaría la tierra una terrible tormenta. El joven miró al cielo y se encomendó a Dios para que le ayudara a alcanzar la abadía antes de que la tempestad se desatara. Con la luz ceniza tintando todo el paraje y la escarpada y sinuosa senda frente a él, Galahad dio después levemente al caballo para que apretara el paso. No notó que una gota le caía en el rostro. De pronto, el cielo tronó sobre su cabeza de tal forma que sus pensamientos se cortaron de raíz, y el caballo se agitó, levantándose sobre sus dos patas traseras. Contuvo al corcel, pero antes de conseguir calmarlo, el temporal descargó con violencia, como si deseara negar la tierra en un segundo diluvio. El joven caballero azuzó a su montura para que tomara velocidad, pero pronto al caballo le fue imposible continuar con él en la grupa por el sendero, pues éste se tornaba más abrupto y escarpado a cada paso. Galahad desmontó y tiró de las riendas
con el cielo negro como testigo de su dificultad. No hay caballero lo suficientemente grande ante el poder de la naturaleza, se dijo. Alzó la vista hacia los haces interminentes, nervudos y sobrecogedores que iluminaban la campiña, arrebatándole su color. El camino se había convertido en un manto resbaladizo y fangoso, y de su corona invisible comenzó a descender un torrente de agua y barro. Él porfió jadeante, mientras afianzaba las botas con fuerza en el lodazal. Miró hacia atrás y observó la pendiente que dejaba a sus espaldas, empinada y tortuosa, y comprendió que si perdía el equilibrio, él y su caballo terminarían despeñados montaña abajo. El agua caía en cascada por el sendero, ahora un fanagal. Galahad tenía que avanzar casi a 4 patas y afianzar bien cada paso, tirando de las riendas del caballo. A la lluvia la acompañaba un viento helado que los zarandeaba, como si, teniendo voluntad, su deseo fuera arrojarlos al abismo. El caballero no flaqueó y se hundió en el lodo cuanto fue necesario, debajo de aquel cielo oscuro que lo cubría todo. Apenas quedaba luz y un nuevo golpe de tormenta encabritó al caballo, que quiso salir huyendo por el camino más fácil, que era dejarse llevar hacia abajo. Galahad no se lo permitió. Tiró de él aún a riesgo de que se revolviera y lo arrastrara, lanzándose los dos al precipicio. El caballo no se contuvo y él cedió terreno, escurriéndose por el lodo que ya se le acumulaba en la planta de las botas. Apretó los dientes, desenvainó el cuchillo que llevaba en el cinto y lo hundió en el barro. La fortuna le sonrió, porque el filo se clavó en el lecho entre roca y pudo soportar la fuerza del embate. El corcel se agitaba nervioso, pero respondió por fin a sus tironeos. Entonces, de nuevo, los relámpagos se desplegaron como huesos descarnados arañando el cielo. Galahad perseveró en la escalada hasta que, jadeante y bañado de barro, coronó la colina junto a su caballo. Una vez ahí, se tomó unos instantes para recuperar el resuello, a pesar de la lluvia inclemente. Trató de vislumbrar la continuación del camino, pero la noche se le echaba encima y apenas podía distinguir un poco más allá. De pronto, un nuevo ramo de rayos iluminó el paraje. Fue entonces cuando se mostró a la vista del esforzado caballero, que apenas era un muchacho, la deslumbrante piedra blanca que andaba buscando. Era la abadía, cuyos muros encalados brillaban como si fuera una figura virginal que nacía de la foresta con luz propia. La construcción, una perla solitaria en medio de aquel paisaje arisco, aparecía incrustada en la escarpada cumbre. A sus pies, Galahad distinguió un puente que partía del altozano cuya cima había alcanzado y cruzaba un inmenso vacío hacia la barbacana del conjunto abacial. Por ahí se encaminó bajo el aguacero, remontando el camino que conducía hasta un portón tachonado.
Una vez delante de la anhelada entrada, golpeó con la aldaba con todas sus fuerzas. Tuvo que hacerlo más de una vez para que finalmente se abriera el postigio y un fraile, extrañado, asomase a través de él. «Abrid a este caballero de Camelot», pidió en tono decidido, a pesar de estar calado hasta los huesos y exhausto. Impasible, la única respuesta del monje fue descorrer los pasadores. A continuación, el portón se abrió ante Galahad con los goznes chirriando. El fraile, un hombre menudo, contempló su entrada con gesto de asombro. Una vez bajo techo, Galahad intentaba sacudirse el barro de encima. «Santo poder divino», exclamó el monje al tiempo que se santiguaba. «¿Cómo habéis podido llegar hasta aquí en medio de esta tormenta?» «Por el único camino que hay», dijo con modestia, ajeno a su proeza. «Decid a vuestro abad que necesita verlo el caballero Galahad, servidor del rey Arturo de Camelot». «Sin duda también él querrá veros», le contestó el hombrecillo cerrando la puerta. «Pero primero, dejadme que llame a un novicio para limpiaros a vos y a vuestro caballo». Galahad le expresó su agradecimiento. Con todo, le pidió, si no le importaba, que le permitiera llevar al animal él mismo a las cuadras, pues aún estaba muy inquieto por lo que había pasado. El fraile asintió, aunque no sin extrañeza. Debía ser aquel un caballero que estimaba en mucho a su corcel, pues lo que solicitaba no era tarea para un caballero, sino para un sirviente. «Por supuesto, mi señor, como deseéis». Galahad lo siguió a través del patio, de nuevo bajo la lluvia, hasta las cuadras. No podía evitar sentir compasión por el padecimiento del animal, tanto como si fuera una persona. El fraile lo dejó ahí y se fue a prisa para avisar de la llegada de un huésped. Galahad condujo a su caballo hasta el único estanco libre y luego junto a él se lavó la cara con el agua de la cisterna. Más tarde, mientras acariciaba al animal, se percató de que no era el único caballo de raza que se alojaba en las modestas caballerizas. Apenas había 2 burros y un par de jamelgos viejos, pero en uno de los estancos reposaba un caballo negro, frisón, con una planta impecable. El sello gravoso de las alforjas que descansaban sobre la empalizada revelaba que se trataba de la montura de otro caballero. Galahad se acercó a contemplar el escudo de armas más de cerca y entonces lo reconoció. «Yvonnet de Brionnais», susurró para sí. Ya le había quitado las riendas y la silla a su caballo cuando un novicio entró por la puerta y, asegurándole que él podía encargarse del resto, le anunció que le habían preparado una sopa caliente en el refectorio. Amablemente Galahad le pidió si podía no solo secar al animal, sino cepillarlo y ponerle una manta seca. «Hoy ha demostrado tener mucho coraje», dijo acariciando el cuello a su noble amigo. «No os preocupéis, mi señor». «Andad a cenar», respondió el otro, apenas unos años menor que él. «Lo haré gustoso, pero antes decidme, ¿tenéis conocimiento de cuándo llegó el caballero que es el dueño de ese corcel?», preguntó Galahad. Al novicio se le torció el gesto levemente. «Hace unos días». El fraile que le había abierto llegó de nuevo,
caminando a grandes zancadas y encogiéndose con cada trueno. Hizo una señal al joven caballero para que lo siguiera, y Galahad fue tras él hasta la puerta de la iglesia, decorada con una procesión de santos y ángeles, y un pantocrator que precedía el tímpano. Entraron ambos en el templo y recorrieron una de sus naves laterales hasta la entrada del claustro. Ahí rodearon el patio que albergaba una fuente de piedra coronada con una cruz de hierro. Debemos caminar por el interior de las pandas, mi señor. No se asome al patio. Esa cruz nos protege de los rayos que aquí caen, le dijo señalándola con sus ojos enormes. Dios impide que las tormentas nos dañen. Galahad asintió. Al poco llegaron al refectorio. El fraile golpeó con los nudillos la puerta y una voz permitió el paso desde el interior. La estancia era amplia y sobria. Al caballero le resultaba acogedora, pues no en vano había morado toda la vida en estancias similares. En ellas, dos ancianos monjes lo recibieron, ofreciéndole asiento, comida y brasero, cosa que Galahad agradeció, pues tenía el gabezón empapado. El mayor de ellos, con una sonrisa que emanaba paz, le habló afablemente mientras él bebía vino caliente. Buenas noches, Sir Galahad. Soy el abad Hieronymus, y este es el hermano Malaquías, el prior. Os damos la bienvenida a nuestro humilde retiro. El caballero les devolvió el saludo, después de lo cual el abad continuó. Bien sabéis, porque lo habéis visto con vuestros propios ojos, que la llegada a esta abadía no es casual. Se puso mucho cuidado desde su mismo nacimiento, mucho tiempo atrás, para que esta comunidad permaneciera lejos del mundo. Quiero suponer, por tanto, que no tenéis inconveniente en explicarnos el motivo de vuestra visita. Nada más lejos de mi deseo que importunar el retiro a los hombres de Dios. Viajo con la intención de cumplir una demanda sagrada y el camino me ha conducido a estos muros. ¿De qué demanda se trata, buen caballero?, interrogó de nuevo el abad, mientras el prior, todavía en silencio, acompañaba la pregunta del primero con una mirada inquisitiva que transmitía cierta preocupación. Busco noticias de objetos santos. Galahad se percató de que el abad asentía como si esperase que él dijese aquello. Una anciana que afirmaba haber trabajado aquí me habló de que la abadía blanca está custodiada por el poder de Dios, pero que es también lugar de muerte para los que siguen la senda de la caballería. Confieso que ignoro y me desconcierta la relación que puede haber entre una y otra cosa. Eso es lo que he venido a averiguar, con la esperanza de que me sirva de guía en mi búsqueda. Decidme, si no os importa, quién era esa anciana que os relató la historia, le pidió el priori. Una antigua panadera, orgullosa de su oficio,
pero ahora hundida en la miseria. No paraba de decir que le habían arrancado el corazón. El anciano prior se agitó dentro de su hábito y durante un momento su semblante se empapó de tristeza. Fue solo un gesto fugaz que no se le escapó a Galahad, aunque desapareció tan rápidamente que tuvo él que convencerse de que lo había visto. El abad suspiró pesadamente y, no sin cruzar una mirada con el otro, habló en tono grave. No os han mentido, caballero. Una reliquia protege la abadía blanca, aunque a veces parece más bien que nos ha maldecido. El priori lo reprendió con la mirada. Una sensación de apremio atenazó la garganta de Galahad. Nada era como parecía desde que había salido del hogar de su infancia. ¿Qué queréis decir, buen abad? Explicadme, os lo ruego. En la cripta de esta abadía se conserva un escudo de los tiempos del mismo Cristo, del cual emana un poder magnífico, pero también terrible. Aquí se encuentra desde que nació la abadía. Si bien no he logrado jamás desentrañar, leyendo los viejos manuscritos, cuál es su origen, no han sido pocas las veces que he sospechado que no vino aquí, sino que fue al revés, que la abadía se construyó para proteger el lugar en que yacía. Lo único que sabemos es que esta apartada comunidad de monjes recibió la encomienda de su custodia desde tiempos antiguos, relató el abad. Comprendo, dijo Galahad, por lo que explicáis, imagino que sois el primer caballero que viene en su busca. No lo sois, Sir Galahad, respondió el abad con gesto desolado, que también el priori compartía. Bueno, señores, no retraséis más lo que tarde o temprano he de saber. He visto la montura de Sir Yvone de Brionne en las caballerizas. ¿Dónde se encuentra el buen caballero? ¿Cómo es que no ha venido a recibirme al saber que me hallaba aquí? Bien conoce él la urgencia de nuestra búsqueda, y el escudo de que habláis puede arrojar mucha luz sobre lo que ahora no son más que tinieblas. Los monjes se miraron por un instante y el abad asintió, dando permiso al otro para que hablase. Está escrito que hemos de custodiarle hasta que llegue el caballero que pueda llevárselo. Aquel que desee portarlo debe probarse ante él, mostrar que es digno, explicó el priori. Cuando un caballero entra en la cripta, las puertas se cierran. Nadie conoce la naturaleza de la prueba que tiene lugar adentro, porque nadie la ha superado nunca. Cuando las puertas se abren, el escudo sigue sobre el altar y no hay rastro del que intentó llevárselo. Vuestro amigo entró hace 2 días y las puertas siguen cerradas, concluyó el abad. Galahad sintió que se le helaba la sangre. Aquella era una prueba a la medida de su coraje y su pureza. Sin duda había de hallar dentro de esa cripta las respuestas que necesitaba. Ahora bien, la perspectiva de enfrentarse al poder que ahí se albergaba no podía ser menos que estremecerlo. Al fin y al cabo, no era de piedra. Quería intentar abrir esas puertas, afirmó, obligándose al coraje. Ni la fuerza de 100 hombres puede abrirlas cuando se cierran,
Sin embargo, están a vuestra merced si queréis probaros, respondió el abad. Pero estás agotado, joven amigo, y necesitas ropa limpia. He dado orden de que calienten unas celdas. Si os parece bien, podéis descansar en ella después de la cena. Galahad comprendió que la propuesta era de lo más juiciosa, aunque lo embargaba la preocupación por el destino de Yvonnet. Se sentía desfallecer. Necesitaba reposo, por poco que fuera. Así que después de dar las gracias a los monjes, se dejó llevar a la celda. Era pequeña, austera, como la de cualquier abadía, pero estaba caliente y limpia. El joven se quitó la cota, el gambesón y el resto de las armaduras. Se colocó junto al brasero y tras recobrar el calor perdido, se puso un jubón nuevo y calzas y botas secas, así como una camisola talar. Solo entonces dejó caer sobre el jergón. Apenas cerró los párpados, estos se convirtieron en dos pesadas rocas. Aunque la tormenta no había podido vencerlo, sí lo hizo el sueño. Cuando despertó, Galahad desconocía cuánto tiempo había dormido, si una noche o varios días. Lo había alertado una sensación sutil, mínima, como si el entablamento se ahuecara, advirtiéndolo de la cercanía de una presencia. A continuación, sonaron dos golpes breves y secos, y un papel se deslizó por debajo del portón de la celda. Era una nota. Bajad al claustro. Os estaré esperando ahí, había escrito una mano temblorosa. Tras ceñirse el cinturón, Galahad salió de la celda y se encaminó hacia la planta baja, el corazón de la abadía. Tomó las escaleras del fondo del pasillo y cuando pisaba el último peldaño, vislumbró que había una figura bajo la galería columnada del claustro, ahora invadido por las sombras. Al acercarse, confirmó que era un fraile que buscaba cobijo del viento encorvando su propio cuerpo. Al llegar frente a él, descubrió al priori. Mi señor, balbuceó el monje, siento haberos citado aquí a estas horas, pero es importante para mí. La anciana tragó saliva, parecía incapaz de continuar. La tristeza que el joven le había atisbado en el rostro cuando charlaban en el locutorio se mostraba ahora libremente, como si navegase entre las arrugas de su semblante sin posibilidad ni deseo de gobierno. No temáis nada de mí, buen priori. Preguntad y yo responderé, le aseguró cálidamente. El otro asintió con la cabeza, atribulado, para luego decir, sois tan gentil de decirme si tiene buena salud. Galahad apretó los labios. No tanto como debiera. La pobreza mina los espíritus y me da que en Hereford no se han ocupado bien de ella. Pobre Merry, dijo el priori de pronto, extraviando la mirada. Ella fue... Al priori se le quedó el alma atrapada en un mar de sentimientos que lo zarandeó
y liberó unas lágrimas que su cuerpo envejecido no supo ocultar. Tiernamente Galahad le puso la mano en el hombro para consolarlo, aunque intuyó que el dolor que emanaba de sus ojos no se aplacaría con un gesto de buena voluntad. Le di para comer y cobijo, le dijo. Dios os lo compense, caballero de Camelot, contestó el priori. Sin duda hacéis honor a la mesa redonda. Permitidme ahora a mí enseñaros algo como muestra de agradecimiento. Quiero advertiros del gran peligro al que os exponéis si deseáis portar ese escudo. Seguidme. Galahad caminó tras él hasta uno de los pequeños ábsides de la iglesia. Ahí, detrás de un retablo de San Jorge, dando muerte al dragón, el priori abrió una portezuela hábilmente disimulada y descendió con la dificultad de la vejez por una escalera de caracol maciza. Galahad lo siguió sin dudar, mientras una humedad penetrante comenzaba a invadirlo todo. Tras varios giros, alcanzaron una sala circular donde la humedad se había retirado como un ejército acobardado para permitir el paso al olor de pergamino y tinta. El priori caminó lentamente hasta descubrir con su candil una extensa sala llena de anaqueles cubiertos de volúmenes encuadernados. Al poco hizo una seña para que continuaran por el que parecía el pasillo principal. Galahad avanzó tras él hasta que el fraile se detuvo y levantó la lámpara. El pasillo jaloneado de anaqueles se extendía hacia otra sala contigua. En medio de ella había un atril de piedra iluminado apenas por la luz de los rayos que se colaban por el gran cimborrio del techo. Sobre el atril descansaba un gran libro abierto y frente a este unas escaleras conducían a una segunda sala cuyas puertas de bronce estaban cerradas. Todos estos anaqueles que veis contienen libros de registro, explicó el priori avanzando hasta llegar al atril. En cada uno de ellos están grabados los nombres de los que intentaron llevarse el escudo. Galahad se acercó lentamente al volumen que había desplegado sobre el atril y observó el último nombre, Iboner de Brione. He aquí nuestra santa tarea, custodiar la reliquia y dar fe de todos aquellos que pretendieron merecer su posesión. Deseaba que vieras la dimensión de la empresa que os proponéis emprender, la magnitud del poder de ese objeto santo y el número abrumador de quienes han fracasado en la prueba. Mi Señor, solo deseo vuestro bien. Desistid de tal empresa, pues está claro que solo os supondrá la muerte. Galahad obsequió al viejo priori con su mirada clara y honesta. Seguía teniendo los ojos húmedos. Si tantos habían fracasado antes que él, sin duda había de ser porque habían dejado entre esos muros su valor, su codicia, su vanidad, su honor y su orgullo. Pero lo cierto era que él carecía de todo eso, o tal vez lo tenía todo al mismo tiempo, con lo cual nunca lo perdería todo. No era capaz de decidir si se trataba de una u otra cosa. Lo que sí estaba resuelto a hacer era enfrentarse a la prueba. En su vida nunca había estado tan convencido de algo.
no puedo atender a vuestra petición, priori. Juré encontrar el Santo Grial y así tengo que hacerlo, aunque me conduzca a la muerte. Y al igual que yo, el resto de los caballeros de la mesa redonda. La única forma de que desista es que mi compañero de armas, Yvonnet de Brione, lo consiga antes que yo. Su declaración se cortó de raíz cuando, sobresaltados, vieron los dos que las puertas broncíneas se abrían de golpe, dando un portazo que retumbó por toda la estancia con la fuerza del trueno. Galahad reaccionó instintivamente, dando un paso hacia adelante para proteger al priori y desenvainando su espada, pero al instante comprendió que ahí no había ninguna amenaza, tan solo los gemidos de un hombre moribundo. Yvonnet de Brione salió tambaleándose de la cripta. Bueno, aquí concluimos lo que es el capítulo 2. Estamos con el libro de La búsqueda del Grial y las armas sagradas. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.